porque parte precisamente, no solamente de lo futbolístico, sino a nivel arbitral, es una cuestión de percepciones. Y aprovechando precisamente esto, un cuarto tema que vale la pena discutir, hablar, es acerca del arbitraje. A ver, la Liga MX, al igual que el resto de la... Hoy estaba viendo que hubo una discusión fuerte, o hay una discusión fuerte en Inglaterra, en donde Klopp acusa o señala o se queja, de hecho van a meter una queja por un partido con el Manchester, con el City, en donde el arbitraje también parece que no le agradó. Estamos hablando de la máxima liga del Orbe, en donde incluso va a solicitar la intervención de otro ente para que se recojan los audios de esa intervención del VAR, porque hubo una expulsión que ellos consideraban que no debe haberse. ¿Cómo es posible que las tecnologías, las nuevas tecnologías, tanto en el fútbol americano como en el fútbol soccer y otros deportes donde se han instalado, no resuelven de fondo lo que se busca, que es la justicia deportiva? Es algo que está documentado, de que en diferentes deportes la propia tecnología no ha permitido resolver todos estos casos con una eficiencia mayoritaria. Luego, si hablamos de una liga top como la liga inglesa, y ahora hablamos de una liga pinchurrienta como la nuestra, en donde ni siquiera el conteo de unas pinches tarjetas es eficiente, ¿no? Pues la verdad es de que podríamos pensar que una partecita de esta liga, que es el arbitraje, pues también tiene sus falencias. Y sí quiero colocarlo desde esa perspectiva, porque si aceptamos de que estamos con una liga de bajo nivel, en donde tenemos un merolico como Mikel Arriola, que es vende humo, vende espejos, pero que no resuelve de fondo cosas tan básicas que, si bien no son su responsabilidad operativa, sí son su responsabilidad como máximo líder de la Liga MX, indudablemente que le encargas el arbitraje, sacas a Bricio, traes a Archundia, pero Archundia se queda con el equipo operativo que tenía Bricio y con los árbitros que tenía Bricio, incluso con los que empezó a debutar. Entonces, nada cambia, ¿no? Es como el gobierno de la 4T. Los del PRIAN son los mismos que están en la 4T, o sea, nada cambió, ¿no? El sistema corrupto del sistema político es lo que sigue manejando y operando el país. Es exactamente lo que mismo que pasa con la federación. Aquí lo que ha venido pasando respecto a los criterios, y sí se los quiero colocar desde mi poca experiencia en el arbitraje, como árbitro que fui a nivel amateur en el fútbol soccer, a ver, las jugadas como la que se presentó, que se discute que si primero fue la plancha, y nos enseñó ahí una foto ahí de Henry Martín, en donde está en la espinilla marcado el tachón del jugador de Pumas, o la jugada de ayer, donde no le marcan un penal a Chivas, aparentemente porque hubo un jaloneo entre el centro delantero de Toluca junto con el Tiva. Son jugadas en donde lo que se privilegia básicamente es la intencionalidad, independientemente que exista el jalón o en este caso el golpe, porque el jugador de Pumas va con la intención de despejar el balón. Luego, el caso de Henry Martín, que mete el gol, pero pegándole primero en la cabeza al jugador de Pumas, que es lo que origina que el balón entre, bueno, pues ya quedó anulado. Entonces, ese tipo de jugadas siempre se va a privilegiar la intencionalidad. Y luego la otra jugada, en donde no le marcan, un penal al Cabecita, pero no le marcan un penal ayer al Piojo Alvarado, en jugadas similares, es lo que de repente desconcierta al aficionado. Pero en los dos casos, si vemos la intencionalidad de los delanteros, es dejar la pierna para que venga el choque con el central. Así se vio en las dos. Desde luego que eso entra en el criterio arbitral, y obviamente que si la declaración del turco, que si recibió desde arriba, bueno, él no hablaba, así lo interpreté, de que de Televisa viene la toma de decisión. Creo que él se refería a que venía la jugada del
del jugador, perdón, del VAR. Y sí, sí, Carlos, tú puedes poner todas las fotos que quieras, pero son fotos que son únicas y que están ahí ya sin la dinámica del movimiento natural. Cualquier foto que pongas, pues sí, todas van a hacer falta. No, es que ahí te equivocas porque tú mencionas que en los dos casos los delanteros dejan la pierna. Ahí se ve claro que la pierna de Henry está distante a la del cabecita. ¿Ya ves cómo no me escuchas? ¿Ves cómo no me escuchas? El del cabecita. A ver, pinche David Faitelson, escucha. No, es que tú estás mal. A ver, Faitelson, es que, dije del cabecita y del piojo. Yo no dije. Es que no es la misma jugada la del cabecita que la del Piojo Alvarado. El del cabecita, el portero levanta el pie. El del Piojo Alvarado, el defensa, tiene el pie plantado en la cancha. El Piojo Alvarado el que se estampa con él. Es que no es la misma. Fíjate, bueno, ahorita que termines tú. No, adelante. Es que en el caso del portero, de la otra, lo que se ve es que los dos jugadores buscan encontrar o la pierna o el brazo del portero o la pierna del defensa, en el caso del de Chivas. Es decir, ya cuando uno ve la repetición, no la jugada en vivo, sino la repetición, se nota cómo el pinche jugador permanentemente busca engañar. Entonces, son muchos factores que se prestan precisamente a esa revisión. Digo, en el Piojo, la semana pasada, otro penal que aparentemente no le marcaron, ahorita otro. Y va a permanecer así porque el Piojo llega de manera constante a esa zona de una manera muy similar. Entonces ya llega un momento en donde el arbitraje se condiciona. Es lo que estoy comentando. Para mí, sí era penal el del América, pero no con la jugada. Vean ustedes cómo en ese momento el cabecita se cae 1 o 2 pasos después, ¿no? Que es la parte que dice la gente Puma, no mames, güey, pues eso no fue penal, ¿no? Entonces, sí creo que se tiene que valorar que tenemos una liga muy pinche, que tenemos a dirigentes muy pinches y tenemos un arbitraje muy pinche. Desde ahí hay que construir el análisis para identificar entonces si en realidad hay amaño o no de partidos, que es lo que nos debe de interesar. Perdón, claro. Javier. Vas. Sí, no, es que fíjate que comentabas de la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología es un gran aliado, pero los burros que la manejan, pues ahí está el problema. La interfase es el problema, porque o sea, también a los aficionados nos falta un montón de educación, ¿no? Porque no es posible. Yo he escuchado en la televisión y eso también es malo, ¿no? Porque a veces en la televisión te dicen lo que les conviene dependiendo del canal que estás viendo, ¿no? Pero lo que sí he oído siempre es, si hay contacto con el jugador y no con el balón, es falta, ¿no? Yo no sé si sea cierto, pero es lo que yo me he quedado grabado después de oírlo tantas veces. El penalti que le marcan al cabecita, por supuesto que si la pones en cámara lenta, en casi todas las jugadas que ves en cámara lenta, vas a ver que hay un golpe, siempre, porque es un deporte de contacto el fútbol. Entonces es imposible que vayas a luchar un balón y por ahí no salgas con un tachón o tú le pongas un chingadazo al rival, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que nos quitáramos la playera todos del equipo al que le vamos y que nos hiciéramos, como le hacen en el fútbol americano, güey. Alguien protesta, avientan ahí su chingadera esa para, oye, yo no estoy de acuerdo. Pasan la repetición, el árbitro la ve y dice, ¿sabes qué? ¿Se mantiene la decisión o no, güey? Sí la cambiamos. Y todo el mundo se queda callado, porque el árbitro ya dio su decisión y todo el mundo la respeta. Entonces, obviamente, pues acá hay cosas tan absurdas que han sucedido en el fútbol de México que no respetamos a los árbitros. Ahora, siendo bien objetivos, ¿no? Yo diría, para mí, el penalti que le hacen a Henry, ese para mí es el más penalti de todos. El segundo, el que le hacen a Lichnowsky, cuando brinca a cabecear y llega por atrás, perdón, el que le hacen a Dineno, y se lo hace Lichnowsky, que lo golpea, lo carga por atrás. Y el del cabecita, cuando yo vi la jugada la primera vez, lo estaba viendo con mi hija, y veo que se tira, bueno, que se cae, le dije a mi hija, no, sabes que ese güey en todas se tira, no es penalti. Seguramente no lo tocaron, y pues como es el cabecita, en lugar de seguir la jugada, siempre se tira. Ya cuando veo la repetición,
de Televisa, no la del VAR, sino la primera que pasa a Televisa, y vi el contacto, le dije a mi hija, si van al VAR, van a marcar penalti, porque lo tocó. O sea, yo no sé si le pegó duro o quedito o lo rozó, pero en la repetición en cámara lenta se ve como incluso se le mueve la espinillera al cabeza. Bueno, para mí bien marcado, pero el problema es que un penalti tan claro como el de Henry para mí, o como el que le hacen a Dineno, el Lisnowski, no los marquen, o que estén chillando el que supuestamente le hace Kevin al chino, donde ahí sí se ve bien clarito, como si lo tropieza Kevin después de pegarle al balón, y según tengo entendido, si tú tocas primero el balón ya no hay foul. Eso es lo que yo creo que nos faltaría como aficionados, dejarnos de apasionamientos y analizar las cosas como debe ser, ¿no? Y yo por eso, antes de entrar al programa, decía, yo siento que muchas veces han perjudicado a la América y también otras muchas los han favorecido. En la historia nos han favorecido más de lo que nos han perjudicado, pero digamos que en los últimos 20 años, y vámonos a los números, si quieren ahí saquen estadísticas, Carlos se hace ahí el superstar de eso, a la América lo han perjudicado más que a los demás equipos de la liga. Pero está bien, o sea, yo entiendo que el árbitro se equivoca. Lo que decías tú, Mauricio, si tú viéndolo en repetición 10 veces, dudas y no sabes, entonces el árbitro a la velocidad normal y conociendo al cabecita, por ejemplo, si yo hubiera sido el árbitro, no, este güey se tiró, cabrón, sigue la jugada, ¿no? Porque ya conoces a los jugadores, igual que Antuna, igual que a varios que nunca, o sea, no les hacen foul y chillan como si los hubieran roto a la pierna. Entonces es eso, yo creo que sí está mal el arbitraje, sí está mal la gente que está en el VAR, no el VAR, porque el VAR pues es muy claro, pero la gente que está en el VAR que a veces en jugadas muy claras de que deberían marcar penalti o expulsiones, el VAR dice no hubo nada, y en otras, dependiendo quién esté jugando y qué canal esté transmitiendo, entonces el VAR funciona en ese sentido. Ese es el problema, que han hecho que el VAR se corrompa de acuerdo a los intereses de cada cadena de televisión. Y yo entiendo a los que le van a los Pumas, que se quejan de que Televisa ayuda a la América. Yo diría que, por ejemplo, en Fox Sports, en ESPN y en TV Azteca, pues también comentan siempre tirándole a la América. Pero es parte del juego y yo lo acepto, ¿no? Yo no me quejo de eso. O sea, simplemente digo, no ganó mi equipo por falta de capacidad, porque no metió goles, porque, o sea, no es posible que yo diga, ay, no, pinche América necesitó ganar cuando no tiró una sola vez a gol, ¿no? Entonces, es falta de educación del aficionado mexicano y sí, estoy de acuerdo contigo, Mauricio, tenemos una liga muy pinche, tenemos una federación peor de pinche y tenemos un arbitraje que yo creo que de los tres que mencioné es lo menos pinche que tenemos, porque, insisto, en las condiciones en que trabajan es bien complicado marcar a la primera. El problema es cuando aún en el VAR están viendo ya las repeticiones, pues de repente toman decisiones que dicen, oye, güey, eso era penalti, el de Chivas de ayer de Tiva. Yo lo vi en la repetición y dije, puta, eso es un penalti del tamaño del mundo. Y no lo marcaron. Y eso no hizo tanta polémica, ¿no? Pues porque no estaban. Yo creo que si hubiera sido en una América Chivas, puta, ahí sí se arma la grande. Pero como era el Toluca, pues no hubo tanta bronca. Entonces es eso. ¿Está mal el arbitraje? Sí, pero es parejo. Esa es mi opinión. Ahora, lo que pasa también, Cheche, es que esta defensa de, incluso, por ejemplo, David Medrano de TV Azteca, estuvo chingue que no sancionaran al Mazatlán con el tema de las tarjetas. Aquí el asunto es que esto que comenta Javier, las propias cadenas arropan a los equipos que ellos transmiten. Entonces ya el aficionado ya no puede recibir una información más veraz, porque cada una lleva su carga, pero el aficionado no lo entiende y no lo interpreta. Entonces es muy fácil la manipulación. Y desde luego que eso trae como consecuencia pues todas las historias urbanas al respecto del arbitraje, cuando hay un solo defecto, incompetencia. Porque hasta el momento no se ha podido comprobar el tema del amaño de juegos, ¿no? Manipulación e intereses es lo que mueve, digamos, a las televisoras, ¿no? Aquí, retomando el tema que dijo Javier, los últimos 20 años han perjudicado más a la América de lo que lo han ayudado.
pero 80 y tantos avalan el hecho de que la gente se predisponga y ya vivimos todos los aficionados de los demás equipos, vivimos con esos 80 años atrás, de todo lo turbio que se le hizo una imagen a la América. Pues digo, Tigre Azcárraga, desde que crea el Estadio Azteca y crea al antagonista y al protagonista, y él va como llevando los destinos del fútbol mexicano. Creo, Javier, que es importante asentar esto. Todo lo que se habla hoy es el cúmulo de tantos años atrás que se le hizo esa imagen a la América, y entonces ustedes ya tienen que vivir con eso, y nosotros vivimos con lo otro. Siempre antes de que empiece a rodar el balón, vaya con quien vaya, contra Pumas, Chivas, Tigres, contra quien vaya a la América, ya hay un pensamiento de predisposición acerca de que son 11 jugadores de amarillo y el de negro. Así es como se visualiza a la América. Entonces, estoy completamente de acuerdo. La tecnología ayuda, todo ayuda, pero al final del día la última decisión la toma un ser humano. Ahí es donde falla el sistema. Puedes tener el ojo de halcón abajo del travesaño para ver si pasa o no pasa, pero al final del día quien toma la decisión es un ser humano. Y de alguna manera yo les quiero hacer una reflexión. En todo el mundo, efectivamente en todo el mundo, hay situaciones turbias, y la constante es que las decisiones son humanas. Y en todos los deportes, la mayoría de los deportes, hay quienes se acercan a la perfección, que son los de fútbol americano, pero también es un tema de idiosincrasia, porque si en Estados Unidos dicen no fue touchdown, bien dice Javier, se quedan callados, continúa el juego y adelante. Pero si tú aquí dices, precisamente por eso no pasan la repetición en las pantallas, porque queman el estadio, cabrón. Sí. Lo queman. Ajá. Cierto. O sea, eso es un cerillo que prendes en una gasolinería, si es que tú le pones a la gente la repetición, porque sabes que la gente se va a sentir robada, la gente se va a sentir contradecida. O sea, contra eso no puedes pelear. Ajá. O sea, estoy viéndolo, me estás engañando, no fue gol, no sé. Ese es el tema fundamental, que al final del día la profesionalización de los árbitros se queda todavía corta. Son gentes que pueden ser imperfectas al tomar una decisión. Y aquí el detalle es que a eso agrégale los intereses y la manipulación que ya hablamos. Creo que es una situación muy complicada, muy difícil, pero yéndonos a los antecedentes, pues ese es mi pensar, ¿no? El tema de que ya hay predisposiciones para todo. Nos sentimos robados antes de que nos saquen la pistola. Ese es el tema, ¿no? Entonces ya contra eso, pues difícilmente vas a lograr algo, ¿no? Para mí, creo que hay una situación de ver el fútbol en desventaja cuando enfrentas a la América, porque toda la historia de la América fue el que manejaba los destinos del fútbol, el que manejaba la liga, y entonces ya vas con una situación de decir, pues si le gano, pues es porque vencí al sistema, ¿no? Ese es uno de los pensamientos que tenemos como rivales desde la América. Y bueno, pues me quedo con la reflexión de que al final del día, siempre hay la duda, ¿no? Yo les pongo nada más un ejemplo que me quedó muy marcado. Hay una jugada donde el Chino Huerta va a presionar y le da un toque o un empujón al jugador y lo amonestan. De verdad que es absurdo porque en otra jugada hay un contacto más claro y no hay ni siquiera tarjeta. Entonces, te digo, los árbitros salen también dentro de su emoción o de sus sentimientos que están viviendo, la presión o de todo el entorno que los rodea, también tienen presiones. Y también ha habido arbitrajes en los que dices, está loco el árbitro, está sacando tarjetas por sacarlas, está presionado, lo rebasa esa presión y hace un desastre de un juego que se supone que está auxiliado por 2 abanderados, por un VAR, por un cuarto árbitro. O sea, tiene muchas herramientas para sobrellevar un juego y entregar buenas cuentas, y termina siendo un desastre. Todo partimos desde lo que es el ser humano. Las emociones te traicionan
y puedes hacer un buen trabajo o un muy mal trabajo. Para mí el arbitraje sigue quedando de ver mucho y somos muy exigentes somos con lupa cuando se trata de nuestro equipo y escondemos la lupa cuando va en contra de nuestro equipo, ¿no? Esa es mi reflexión. Y nada más, un ejemplo adicional de lo que es un entrenador con cierto nivel de autocrítica. No es posible que cuando el portero de Pumas detiene el penal, ninguno de los pinches jugadores defensivos llegara antes que el cabecita o junto con él a la disputa del balón. O sea, está bien, no fue penal, pero luego, ¿cómo chingados puedes hacer para que no te metan ese penal, no? Y eso es algo que nadie del equipo universitario hizo la crítica, ni los aficionados, ni el propio Mohamed, ¿no? Decir, güey, ¿por qué no fueron con todo a disputar esa pelota en segunda instancia con el cabecita, ¿no? Entonces, es parte. Ahora, Carlos, el asunto es, ya nos dimos cuenta que tenemos un mal arbitraje, tenemos que convivir con él, pero esto que está comentando Chucho, y lo hemos puesto en varias ocasiones en la mesa, incluso, por ejemplo, a mí se me hace, y el otro día te lo comenté a ti, Carlos, que decía yo, Javier pensando como piensa respecto al gobierno, y respecto a Televisa, y respecto a varias cosas, y que al otro día también lo platicamos por aquí de manera más sutil, fue ¿por qué irle a la América, no? Cuando representa todos los antivalores que se defienden, ¿no? Y que fue una discusión que también tuvimos, Carlos, porque ese estigma no va a haber manera de que ustedes se lo quiten. Ustedes dos, pero además generaciones, ¿no? Todas las generaciones que sabemos de la América, cómo se ha construido todo esto, obviamente la discusión siempre va a permanecer ahí. Siempre la discusión va a ser, a la América la ayudan, a la América esto, ganaron varios títulos a partir del apoyo de los árbitros, es decir, es como que una marca registrada. Okay. No hay manera, sí. Al igual que Cruz Azul construyó la Cruz Azuleada, ¿no? No, al sí, igual... pero entonces si vamos a hablar de eso, de ayudas a la América y eso, entonces vamos a meternos a un análisis serio de todos los campeonatos de los 4 grandes, a ver cuáles están manchados por el arbitraje, porque, o sea, no nada más es del América, recientemente el último título de Chivas estuvo manchado por el arbitraje, vamos a meternos a los de Pumas, vamos a meternos a los de Cruz Azul, y entonces hagamos las cuentas reales de cuántos títulos están manchados de cada equipo, porque así como yo me quedaría con eso que dijiste, si partimos de que el arbitraje es malo, entonces no hay que quejarnos del arbitraje, porque te va a ayudar y te va a perjudicar. Pues ha sido la invitación a que no lo hagamos. Por eso, y entonces también cuando te ayuden, entonces también hay que señalarlo de ayudaron a mi equipo ahora el arbitraje. Ahora que te beneficien porque no es ayudar, porque ayudar significa... No, beneficiar más bien, porque, o sea, también ya quitarnos el discurso de que todos los equipos ya el discurso es que pierdo con el América, no me importa lo deportivo, pero por una jugadita ya la ayudaron. O sea, ese tipo de cosas creo que ya nos tenemos que quitar de eso, porque a final de cuentas, yo, a comparación, y lo he externado, el Piojo Herrera a mí, yo quería que se fuera en los torneos en que sí se le agradecen los 2 campeonatos y eso, pero era un técnico que constantemente se quejaba del arbitraje. O sea, era un técnico que siempre, en cada conferencia, era el arbitraje quejarse. Entonces, yo aplaudo que Solari, que el propio Tano Ortiz y ahorita Jardine, en ningún juego se han quejado del arbitraje. En ninguno. A menos de que ya sea algo sumamente claro y nada más lo mencionan. Pero si contamos de los 51 partidos o más de estos 3 técnicos, sacaremos un porcentaje mayor del 90% que nunca mencionaban al arbitraje como excusa del rendimiento del América en la cancha. Y creo que eso ya también los técnicos se están curando en salud, no nada más hablo de América, de todos los equipos, en no hacer la autocrítica deportiva y siempre echarle la culpa al arbitraje. Entonces, porque yo no he escuchado a Mohamed cuando se equivocan a favor de él mencionar que los ayudaron. Yo no he escuchado a Paunovic en los partidos que lo favorecen decirle gracias al árbitro porque me beneficiaron en esta jugada.
O sea, ese tipo de cosas creo que también nosotros como aficionados ya no deberíamos de abonar más a esa parte, porque a final de cuentas, si para todos los demás equipos dicen que siempre le van a ayudar a la América, ¿para qué compiten si ya saben que le van a ayudar? Entonces, pues América tendría que tener ya 30 títulos, si siempre nos ayudan, tendría que tener la diferencia abismal de títulos comprados, ¿no? O sea, ya tendríamos que sacarle 3 o más de 3 a Chivas, por ejemplo. Entonces, Por eso, la discusión no es esa. Es que, o sea, todo eso se entiende. Por eso la invitación es a que no hablemos del arbitraje como elemento que influye en los juegos, porque yo todos ha pasado. Exigir es como en Argentina, que ya se abran los audios del VAR y que realmente muestren las conversaciones que hay en decisiones claves, a lo mejor no de todos los partidos, pero de los partidos. Todo puede ser. A ver, en algún momento, pero que se abran. En algún momento que Eduardo Bricio intentó en un ejercicio de un partido, y fue de Pumas, en donde se estuvo escuchando lo que él hablaba y también lo que los jugadores decían, era un ejercicio correcto, incluso como parte del incremento de audiencia. Tú que cubriste juegos en el terreno de juego, Carlos, no es lo mismo el estar escuchando todo lo que se dice, todo lo que se habla ahí en el terreno de juego, a lo que tú ves desde la televisión y con el agregado de los comentaristas. Porque ese es el problema. El problema es que, a ver, las conferencias de prensa que también asistimos, el problema es que llega el periodista a preguntar sobre el arbitraje. Hay entrenadores que ni siquiera lo consideran, ¿no? Entonces, en ese momento son los periodistas que quieren, entre comillas, sacar la nota y empiezan a preguntarle al arbitraje. El caso de Herrera, del Piojo Herrera, era diferente. Él, per se, llegaba y a darle al arbitraje. Pero hay otros que no. Entonces, sí es importante desmitificar todo esto, porque si no, no va a avanzar a donde tenemos que avanzar, que es la exigencia de que se clarifique esos audios. Pasa ya en varias ligas del mundo. Pues aquí tiene que hacerse. Y hay que luchar para que eso se dé, porque si en otras ligas se da es porque FIFA ya lo autorizó. No, y que también ya los técnicos sean serios y sean autocríticos con su plantel, y que ya literalmente no se hable del arbitraje, porque, o sea, es algo que no va a cambiar, es algo que siempre va a haber un error, sea a favor de quién. O sea, no en un partido una equivocación tiene que perjudicar a alguien y tiene que beneficiar a alguien. A ver, fíjense, el caso de las tarjetas. Javier puso una publicación dentro del grupo, que no es de un equipo grande el protestar eso, que perdió en la cancha, ¿no? Ayer Paunovic, otra vez volvieron a tomar el caso, y él dijo, yo no quiero ganar los 3 puntos, pero también la liga tiene que entender de que no es impune la propia liga. En otras palabras, a ver, tendríamos que estar pidiendo a los jugadores, los aficionados de Chivas, que se vaya Mikel Arriola. Él es el responsable de la liga con todos estos errores. Hablo de Chivas por lo de las tarjetas, pero toda la afición deberíamos estar exigiendo su salida, porque son demasiados errores de todo tipo. Este güey, ¿por qué permanece dirigiendo la liga cuando ya nos dimos que es un güey que es mediocre y que no es capaz de levantar una liga pinchurrienta? Yo creo que déjame terminar más lo de las tarjetas. Entonces, eso dice Paunovic. Como parte del ejercicio para erradicar precisamente esos errores, pues tiene que seguir la investigación si así hay argumentos para poderlo hacer, porque si no, nunca se va a arreglar la liga. Ese es el punto. Olvidémonos de los 3 puntos. El hecho en sí requiere que se investigue quién chingados falló en hacer un pinche proceso así. Ese es el punto, sí, Javier. Sí, lo que yo me refiero es a lo siguiente, o sea, como equipo grande, y se vería muy grande, decir, a ver, hubo un error de la federación, y el hecho de que el equipo contrario haya incurrido en una falta, que le quiten los 3 puntos, perfecto, pero no me los den a mí. ¿Está bien? O sea, que los pierda él, porque él incurrió pero no me los regales a mí porque yo perdí en la cancha. Eso es lo que yo digo, eso es lo que debería hacer un equipo grande. Eso es correcto, pero lo que no podemos es permitir que se sigan cometiendo, porque queda todo así. No se corrige lo del arbitraje, no se corrige lo administrativo. La pinche liga te suspende un partido porque los equipos no tienen en buenas condiciones el césped. Porque va a haber un concierto.
No, que ahí también eso debe de haber sanciones, ¿no? O sea, perdón, adelante Mauricio, te interrumpí hace rato. Que ahí también debe de haber sanciones para los equipos que privilegian los conciertos. Es que, a ver, un estadio... Pero es que, Carlos, ahí a veces no es el equipo, no es el club, sino son los chingados, los que se encargan de llevar espectáculos, que rentan el estadio. Pero, por ejemplo, Chivas, Monterrey, son dueños de sus equipos, de sus estadios. O sea, ahí no hemos metido juegos por eso, pero sí, tienes razón. Pero me refiero, o sea, Chivas debe ser sancionado por privilegiar conciertos antes que partidos, porque el estadio lo construiste para que juegue tu equipo. Entonces, tú también como dueño, en este caso Vergara, pues tienes que privilegiar a tu equipo. O sea, no vas a ganar más de un concierto que de toda una temporada de Chivas. O sea, esa parte también la liga se ha visto se ha visto favoreciendo a los dueños, y los dueños también... Ellos son sus patrones, Carlos. Sí, pero es que a eso es a lo que voy. O sea, si queremos una liga seria, entonces también los dueños no nada más es ahorita porque me perjudicas y alzo la voz. Porque a Mauri lo dijo en el comunicado. Pero entonces también cuando han suspendido juegos por tu culpa, por tener una cancha en mal estado, ahí sí yo no veo a Mauri haciendo un comunicado de espero una sanción de la liga por mi mal planeación de poner un concierto en una jornada. Por eso, pero es que asignado, es la aplicación de los reglamentos, y la aplicación de los reglamentos se atraviesa por la persona que pones como empleado. Si Mikel Arriola no está dando el ancho para poder responder a eso, se tiene que ir, pero es lo que tenemos que exigir. Los dueños tienen que poner de su parte. A ver, Carlos. Volvemos a lo mismo. Tú cuando te inscribes en una competencia, tú eres un afiliado. Ese afiliado tiene que cumplir de acuerdo a la reglamentación. El argumento de no poner ahorita, o uno de los argumentos de no subir equipos de la división de ascenso, es porque no cumplen con el cuaderno de cargos. Un cuaderno de cargos que cuando estás acá, no lo ejecutas en la totalidad. Bueno, pues entonces ese es el problema del presidente de la liga, aunque sea el empleado de ellos. Es el primero que tiene que responder. Cuando tú tengas a la persona competente para decir, no importa si es Chivas, si es América o quien sea, esto no puede ocurrir, porque el argumento, por ejemplo, para lo de las tarjetas fue, le acaban de quitar puntos al equipo de Puebla, que es de Ricardo Salinas, y ahora sería el de Mazatlán, que también es de Ricardo Salinas. ¿Qué chingados? Es que ese no es el criterio. El criterio es, ambos equipos cometieron errores, pues a los dos se les quita. Pero perdonaron al de Monterrey, entre comillas. Es que al no haber una comunicación abierta de la liga, al decir, por este motivo el equipo de Monterrey no se le quitaron, por este motivo se le quitaron al de Puebla y por eso no se le quitó al de Mazatlán. Pero este error lo va a pagar el área o el trabajador, que es su competencia el haber hecho esto bien. Eso es lo que tendría que estar pasando. No, aparte con Chivas, todos los conflictos de alineación indebida que fue en el caso de Puebla, que perdió con Tijuana, sí le dieron los puntos a Tijuana. En aquel caso de Viñas con América y Atlas, sí se los dieron a Atlas. Entonces, también esa parte de la liga, pues tenemos la liga que nos merecemos. Y... Bueno, es que así está estipulado desde un principio. O sea, el reglamento dice, si tú por alineación indebida pierdes los puntos, se le otorgan sacaste una ventaja, por eso se le otorgan al perjudicado, que fue el rival, ¿no? Y en este caso a Chivas los merece por alineación indebida, aparte porque ya estuvo comprobada por la liga, aceptado por la liga, que sí hubo un error. Entonces, es ahí cuando a veces no entiendes, es lo mismo que en el arbitraje, ¿no? O sea, una falta de este tamaño sí la sancionan aquí, pero en el otro partido, que es la misma falta, no la sancionan. O sea, los criterios de las personas, pues sí están locos. Fíjense bien, con una acción que se analiza tecnológicamente, en donde decía bien el Cheche, de todas maneras es la determinación de una persona lo que modifica lo que se ve ahí y que todos vemos. En algo que está escrito, que no debería de tener interpretación, pero
quitémonos de la parte deportiva. Hemos visto casos jurídicos de personas en reclusión que ante mismos delitos, criterios diferentes de los jueces le dan la libertad o no a las personas. Entonces, tenemos que entender esto, porque hay intereses en todos lados y hay criterios y todo eso. Entonces, si lo analizamos desde esa perspectiva, creo que para poder concluir este tema es, cuando menos, nosotros no seguir alimentando en este espacio esto que pasa en todos los canales, que es justificar el arbitraje como un mecanismo de apoyo a cualquiera de los equipos, porque eso obviamente lo único que es contribuir a lo mismo. Tenemos que romper ese patrón y decir, bueno, pues somos beneficiados o perjudicados sin maldad de parte de los árbitros hasta que se compruebe lo contrario. Eso creo que es lo primero. Y la otra es también empezar a exigir ya la salida de Mikel Arriola en redes sociales, y aquí hagamos un programa y tenemos que, ya no puede estar este güey, son demasiados errores que este güey ha cometido a través de su dirigencia. No quiere decir que él los haga operativamente, pero él es el responsable de checar que todo en la liga funcione al 100. Entonces, creo que esa es como parte de la conclusión. No sé si quieran adicionar algo más. Pues ¿no? mira, yo nada más diría, no nada más a Mikel, porque sabemos que La Bomba e Ibar también son empleados de los mismos güeyes, entonces debería haber una limpia a nivel estructura de la federación y profesionalizarla, pero eso no va a suceder. Yo se los decía desde que nombraron a estos personajes, que yo estoy completamente en desacuerdo en que sigan los mismos dueños poniendo a los mismos monos. Mientras eso no cambie, y no va a cambiar, el fútbol mexicano va a seguir con esta polémica, los que la quieran seguir, pero como bien comentas, nosotros deberíamos de centrarnos más en analizar, oye, a ver, ¿cómo viste el partido? Sabes que yo creo que sí fue un error o no fue un error, pero dejarnos de otro tema. Y también, hace rato me quedé pensando en lo que decías de los americanistas, tienes toda la razón, pero yo creo que es una parte bien interesante de irle al América, el que cada 8 días, bueno, no cada 8 días, cada vez que gane el América, hay que tratar de dar argumentos para convencer a los que creen que fue con una ayuda o que no fue con una ayuda. Claro, cuando se puede, ¿no? Si no se puede, pues igual entras al desmadre y listo. Pero sí tratar de decir, oye, mira, observa la jugada, ahí está la repetición y yo estoy viendo esto. O ve aquello, no sé qué. Y es bien interesante, yo tengo otro grupo de amigos que platicamos después de los partidos, y hay muchos, la mayoría son de Chivas, hay otros de Cruz Azul, otros de Pumas, y se ponen muy buenas esas pláticas. ¿Por qué? Porque tratamos de ser todos muy objetivos. El que habla de, ay, güey, es que me robaron, a ese le cortamos el comentario y seguimos con los demás, porque de eso se trata, de educarnos deportivamente. Es bien complicado, porque la pasión a veces nos gana, pero sí de decir, ¿sabes qué? Pues hoy me ganaste, ni hablar, güey, o sea, sí me la trago y me aguanto los memes. Uno de ellos es Beto Montes de Oca, y estará el Cheche de testigo que Beto nos manda unos memes muy buenos contra los americanistas, y seguido, ni a veces ni están jugando, y nos avienta ahí un meme y pues te hace reír el güey. Pero es eso, ¿no? O sea, que no lo tomemos como una agresión, o como que no, güey, pues es que no, simplemente es fútbol, y nos enojamos el día del partido. Digo, a mí me hubiera gustado que estuviera Gaby, ¿no? Pero que sí, despotriques y todo, pero sabes que, güey, ya te pasó, y vamos a ver en la siguiente jornada, ¿no? Que no te ganen las pasiones, ¿no, Javier? Y sobre todo que no salgas de la línea del respeto, porque de alguna manera brincar esa línea del respeto ya entra en una situación en la que vas rebasando, sí, y ya puede incomodar un comentario ya más, va subiendo de nivel el tono de los comentarios, y ahí es más correcto. difícil contenerlo. Objetividad y respeto yo creo que van a dar cordialidad para poder expresar lo que sea. Aparte de entender que ser americanista es ganas y te burlas del rival, ¿no? O sea, del equipo al que le ganaste en esa ocasión. Pero pierdes y no nada más te festeja el equipo que te ganó. O sea, te festejan los otros 15 equipos o 16. O sea, y eso hablo en semifinales o finales. O sea, sí es mucha la diferencia en cómo vives. O sea, entiendo el contexto de lo que menciona Cheche y eso,
pero creo que sí es abismal la diferencia entre ser aficionado al América y otros equipos por la carga histórica, pero que creo que al ser americanista lo disfrutas al doble cuando ganas, ¿no? Y como dice Javier y Cheche, cuando pierdes, pues tienes que tener la piel muy gruesa para aguantar de todo. Aguantar, claro. Porque son la burla de muchas personas, y que aunque, por ejemplo, en semifinales le ganaste a las Chivas o te eliminó, en la que pasó, te eliminó Chivas, y en lo personal tuve mensaje de aficionados de Pumas, de Cruz Azul, de Pachuca, ahí mensajeándote esperando la derrota, ¿no? Entonces, sí es muy diferente esa parte. Pero, Carlos, pero es que todo está derivado. Perdón, nada más cierro el comentario de Carlos. También de repente, si pierde Chivas contra Cruz Azul, pues igual le tiras una piedrita a Chivas. ¿Por qué? Porque es archirrival. O Pumas, si pierde Pumas contra un equipo colero, te burlas de él porque ¿cómo pierdes eres tan malo como el último, etcétera? Yo creo que es parte de todo, ¿no? O sea, todos tenemos esa libre expresión y esa expresión de tirarle a nuestro rival, porque siempre vamos a ser rivales. Es que, a ver, lo que ustedes como americanistas deben de entender, Carlos, es la imagen que se construyó, es como cualquier producto. La imagen que se construyó, ustedes trataron, la gente de mercadotecnia de la propia empresa, trató de quitárselo con el ódiame más. Eso acrecentó todavía más. O sea, no trataron de limpiar el nombre de la América. Ese es un problema, porque a lo mejor no les interesa, porque para ellos es un negocio. Exacto. Esa parte. Pero precisamente por eso yo te comenté a ti, Carlos, y ya se lo ha contado de manera más superficial a Javier, es él, que es alguien que está pensando en beneficio del país y todo esto, y entendiendo lo que ha significado Televisa para este país. En esa parte es contradictorio el ir a un pinche equipo con estas características. Lo puede argumentar desde el punto de vista futbolístico, lo único que a ti te dije es que el problema no es lo futbolístico en diferentes etapas del América. Ahí habrá un reconocimiento, por ejemplo, de aquel América de Leo Ben Hacker o algunos otros momentos buenos del equipo con jugadores destacados y con un buen nivel. Ese no es el problema del reconocimiento de mucha gente. El problema es el vínculo del equipo con la marca Televisa. Ese es el problema. Sí, pero creo que ahí también nos desviamos porque yo, como te lo mencioné en esa etapa, o sea, yo lo veo meramente deportivo. O sea, yo para mí, mi elección fue meramente deportiva y yo no tengo por qué involucrar otros poderes, porque si es así, entonces en Chivas también ahí hubo un fraude con Vergara, la compra de Vergara y la anterior administración. O sea, creo lo que pasa con Cruz Azul, de la corrupción que hay. O sea, todos los equipos han estado manchados en ciertas épocas que pues también la tienen que cargar. O sea, no puede ser de Cruz Azul. Tú afirmas algo de Chivas que no existió, pero bueno, a lo que voy yo es... Yo creo que lo que rebasa la sombra de Televisa es más grande que la América. Eso es lo que ese es el tamaño, Carlos. O sea, el tamaño de la... Sí, del cáncer, o sea, que es Televisa, es el problema. Pero sí, uno que elige ser americanista, o sea, sabes, yo ya pasado los 10 años, lo entiendes, pero a final de cuentas yo no le fui por eso, yo le fui en lo de... Está bien, pero el americanismo... Esa es la mochila que tienes que cargar. Exactamente, el americanismo significa eso. Fíjense, ni siquiera el americanismo es criticado por los momentos más violentos de la porra de la América, ni tampoco por esa parte, entre comillas, de lo que mucha gente los descalificó a ustedes, vinculándolos a los nacos de la porra, ¿no? A los de Tepito, a eso, lo otro, que así lo manejaron varios medios de comunicación, ¿no? Así es. Y mostrándoles el prototipo del aficionado americanista. Es decir, eso es lo que tenemos que darnos cuenta de cómo los medios de comunicación generan todas estas percepciones. Entonces, de hecho... No, o las manipulan, Mau. Exacto, las manipulan. Exacto. Cuando te presentan al cuate que se hizo súper popular, ¿no? Integrante de la Monumental, todo el perro rabioso. No, o sea, y oye, pues eso no es el americanismo, ¿no? O sea, eso es lo lamentable que de repente existe dentro de esta forma
de comunicar a través del fútbol por diferentes motivos. Entonces, en ese sentido, sí va a ser muy difícil, o ya prácticamente va a ser imposible, que el americanismo disocie esta parte de Televisa, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que hacer aquí es buscar el análisis del fútbol y bueno, pues en ese marco del respeto y todo esto, pero sí con todo esto que hoy hemos comentado. Si no hay nada más que agregar, pues le agradecemos a toda la gente que nos hace favor de vernos, el que estén aquí con nosotros. Es un tema apasionante, interesante, hablar siempre sobre estos cuestiones más profundas del fútbol. Así que pues muchísimas gracias, lo esperamos la próxima semana, que tengan un excelente estos días, ¿no? Que vienen. Hasta luego. Que estén bien, buena tarde. Hasta luego.